El Colegio Americano de Cardiología lanzaba por estos días el consenso de expertos para el diagnóstico y tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto lo hacen para satisfacer una necesidad muy grande que tenemos hoy en día, es que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida se ha reducido mucho su prevalencia e incidencia en los últimos años, pero la incidencia de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y prevalencia va aumentando progresivamente, y es que la preocupación es que en los siguientes años probablemente la relación entre HFpEF o falla cardíaca con fracción de eyección preservada versus HFrEF o falla cardíaca con fracción de eyección reducida se va a alterar, y cada vez vamos a tener una prevalencia o un predominio de la fracción de eyección preservada. Y hoy en día tenemos un subdiagnóstico, y además, aunque tenemos ya terapias disponibles, no están implementadas en todos los pacientes a pesar de tener un diagnóstico. Y es más, hacer el diagnóstico no es fácil. Como veremos durante la charla, no hay un marcador, un biomarcador que definitivamente nos haga el diagnóstico. Tenemos que basarnos en algoritmos, hay controversias acerca de ellos. Entonces, en este consenso nos van a volver todos unos pro player para manejar falla cardíaca desde el síntoma hasta el tratamiento, y no incluyen ya solo tratamientos farmacológicos, algo muy bueno, incluyen tratamientos no farmacológicos, nos hablan de la evidencia y obviamente resuelven esa necesidad de intentar alcanzar, inclusive desde el médico general, el diagnóstico en construir nuestra falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Es un consenso que me parece muy bueno, trata temas que son muy interesantes, que son preguntas que siempre nos hacemos en la práctica diaria, y es cómo abordar no solo la disnea, también el edema en nuestros pacientes que acuden a nuestra consulta, cómo superamos ese dilema diagnóstico, cómo construimos el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y que tener cuidado que cuando hagamos el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada o de aquí en adelante HFpEF, como cuando hacemos el diagnóstico de HFpEF, tenemos que tener claro que hay algunos imitadores que tienen una terapia específica y que tenemos que aprender a diagnosticar, cómo manejamos las comorbilidades, cómo iniciamos las terapias que las guías nos recomiendan, cuándo referir al especialista en cardiología en falla cardíaca, cuándo reconocer las diferencias entre el sexo y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya con este consenso y con las dos guías que se lanzaron en los últimos 2 años, uno espera que ya digamos que las dudas que nos están quedando de HFpEF no sean tantas como teníamos hacía unos 3 4 años, en donde el diagnóstico cada vez iba tomando mucha más fuerza, pero sin una terapia definida distinto a lo que tenemos ahora. Y a pesar de que el diagnóstico se nos hace complejo, somos nosotros mismos probablemente los que complejizamos el diagnóstico. En realidad los distintos expertos nos dicen: hacer diagnóstico de HFpEF no es tan difícil, en realidad necesitamos una clínica sugestiva de falla cardíaca, y el consenso de expertos nos hablan que aún debemos retomar los criterios de Framingham, y digamos que los hacen valiosos para tener el diagnóstico. Además de la clínica, tenemos que tener una fracción de eyección mayor o igual al 50%, y sencillamente demostrar que hay una causa estructural o disfunción del ventrículo izquierdo que nos explica los síntomas de falla cardíaca, pero con una fracción de eyección preservada. Esos tres criterios ya nos hacen el diagnóstico. Lo que pasa es que hay que mirar qué puntaje utilizamos y finalmente iniciar el tratamiento. Antes de continuar con la guía, hay algunos datos que la guía no nos menciona, pero que sí es importante conocer. Como les decía al inicio de la charla, la incidencia de HFpEF va cada vez en aumento. Actualmente tenemos que 27 de cada 10.000 personas por año tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero lo cierto es que para los pacientes que tienen más de 45 años de edad, el riesgo de tener falla cardíaca a lo largo de lo que les queda de vida es de un 10%. En este momento no hay diferencias entre mujeres y hombres, pero a medida que va pasando el tiempo, la incidencia va aumentando de predominio en las mujeres. Y es cierto que hoy en día la prevalencia en el mundo es de aproximadamente un 2% de falla cardíaca. Esa es la prevalencia que tenemos. En Colombia es de un 2.2-2.3%. Y esta prevalencia de HFpEF va aumentando a lo largo de que va pasando el tiempo, y llegará el momento en donde HFpEF será el tipo de diagnóstico más frecuente cuando nos enfrentemos a un paciente con falla cardíaca. Es cierto que HFpEF tiene una fracción de eyección preservada, sin embargo, esto no debe hacernos pensar que es un proceso más benigno que cuando está reducida.
Vean que ante la falta de tratamientos y terapias y conciencia de la enfermedad, la mortalidad a 5 años es de un 75%. Y la mortalidad a 30 días, la tasa de readmisión, de rehospitalización, porque muchos de estos pacientes los estamos cogiendo y diagnosticando durante la hospitalización, tiene una alta probabilidad de rehospitalización de un 21%. Evidentemente, hay factores de riesgo para falla cardíaca con fracción de eyección preservada, hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, aunque este más es un marcador de la enfermedad, obesidad, y digamos que obesidad es uno de los puntos fuertes de la guía, toda vez que inclusive nos hablan que la obesidad se asocia a sedentarismo, que en mujeres que generalmente se manifiestan, como lo veremos más adelante, a ventrículos más pequeños y fevis supranormales, estos pacientes que son mujeres, que son obesas, que tienen sedentarismo, son los pacientes que más tienden a tener falla cardíaca y además sus síntomas limitan mucho más su calidad de vida. Los pacientes que tienen obesidad, habitualmente el volumen sanguíneo y la volemia y la carga de líquidos que tiene en su cuerpo se correlaciona directamente con el índice de masa corporal. Entonces, entre más obeso el paciente tiende a tener mucha más sobrecarga de líquidos, y esta sobrecarga de líquidos que ellos definen como estrés de líquidos va a ir aumentando, va aumentando la poscarga y eventualmente por mecanismos distintos propiamente a la obesidad, sino por mecanismos asociados a la disfunción del adipocito, se genera hipertensión arterial que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y termina generando aumento en la rigidez, hipertrofia en nuestro ventrículo y aumento en la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, con todos los mecanismos y detonantes fisiopatológicos que tenemos ahí en adelante. Los pacientes con obesidad tienden a tener una disfunción en la contractilidad del ventrículo derecho, y esto generalmente es porque hay una disminución de la eficiencia de contractilidad del ventrículo izquierdo, que hace que aumenten las presiones de fin de diástole, aumente la presión en la aurícula izquierda y eventualmente aumente retrógradamente la presión a nivel pulmonar, se remueven los vasos y aparezca hipertensión pulmonar con disfunción del ventrículo derecho. También, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va aumentando la edad, ventrículos, pacientes con obesidad y con todas las comorbilidades que conlleva, como hipertensión arterial, como diabetes mellitus, como enfermedad coronaria, como enfermedad renal crónica, estos pacientes tienden a aumentar la rigidez y perder esa capacidad de distensión del miocardio, de relajación del miocito, perdón, y aumentan la presión de fin de diástole, y obviamente ese es el principio de muchos de los mecanismos fisiopatológicos de falla cardíaca. Entonces, los pacientes en general, nuestro target son pacientes que con comorbilidades que aumentan la rigidez del ventrículo izquierdo, que aumentan la presión de fin de diástole del mismo, y uno de los principales síndromes o síntomas o diagnósticos que reúne toda esta fisiopatología en la obesidad. Y por eso uno de los target en tratamiento es iniciar la pérdida de peso, el tratamiento nutricional, y como veremos más adelante, iniciar o aumentar la actividad física, tanto así inclusive tratar de llevar al paciente a hacer ejercicio. Entonces, dos de los fenotipos más marcados es obesidad con sedentarismo, y esto se ve predominantemente en mujeres. Entonces, los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada tienen muchos mecanismos para hacer disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, desde hacer hipervolemia, esto en especial en los pacientes con obesidad, enfermedad renal crónica, aumento del estrés del volumen sanguíneo, interacción o aumento de la interacción entre pericardio, el cual toma una forma restrictiva y hace que no haya una adecuada relajación del mismo y se pierde la capacidad de relajación, es decir, hacen trastornos de relajación y aumento de poscarga. El 80% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Los pacientes que generalmente tienen sobrecarga de volumen y que tienen aumento de la poscarga, hipertensión arterial, aumento de las resistencias vasculares e inclusive fibrosis intersticial del miocardio, llevan a una disfunción intrínseca del miocardio. Además tienen hipervolemia, esto en especial en pacientes con obesidad y con enfermedad renal crónica, quienes también de la misma manera tienen aumento del volumen sanguíneo, aumento del estrés de la volemia o aumento y sobrecarga hídrica, esto traducido más a nuestro idioma. Y los pacientes generalmente con obesidad tienden a tener un pericardio que evita apropiadamente que haya una relajación de nuestros miocitos y aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. En esta gráfica vemos cómo hay una interacción entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y vean que los ventrículos izquierdos de pacientes con HFpEF
tienen un trastorno de relajación y además al final de la diástole tienen una mayor presión comparado con pacientes controles que no tienen obesidad o factores de riesgo para HFpEF. Además, esto tiene una interacción directa con la aurícula izquierda, aumenta la presión en la aurícula izquierda, favorece un remodelamiento. Estos pacientes generalmente tienen fibrilación auricular y los pacientes con fibrilación auricular tienden a aumentar el remodelamiento de las aurículas y empeorar la hipertensión pulmonar que caracteriza finalmente la disfunción del ventrículo derecho. Habitualmente encontramos disnea, edemas y estos pacientes generalmente tienen deterioro de su calidad de vida. Normalmente quisiéramos clasificar los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada en fenotipos y esto tiene personas a favor y tiene detractores. Las personas que estamos a favor de los fenotipos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada explicamos así cómo fracasan los distintos estudios, se han fracasado los IECA, los betabloqueadores, la digoxina, los vasodilatadores, en modificar desenlaces como mortalidad, como hospitalización y eventualmente nosotros quisiéramos que estos pacientes con HFpEF pudiéramos clasificarlos en un fenotipo obeso, de hipertensión pulmonar, de fibrilación auricular, de diabetes mellitus, pero en general los detractores de estos fenotipos tienen puntos que son muy válidos y es que por ahora no hay ensayos clínicos que nos muestren diferencias en los distintos fenotipos en cuanto a terapias o que hayan algunas que mejoren más para un fenotipo que para otro y hoy en día la terapia farmacológica específica de HFpEF es universal. Por otro lado, algo que de pronto también nos hablan es que generalmente las distintas comorbilidades, y es decir, los distintos fenotipos, se solapan. Y tenemos pacientes con obesidad, con hipertensión, con fibrilación auricular, y no podríamos clasificar ello. Pero en general hay una tendencia a intentar clasificar la falla cardíaca con fracción de eyección preservada en fenotipos, siempre y cuando uno mantenga la idea de que se pueda dar una sobreposición entre ellos y que obviamente habrá que tratar las comorbilidades, que es la piedra angular del tratamiento. Importante, esta gráfica nos muestra, o esta imagen nos muestra muy bien, cómo dentro del diagnóstico de HFpEF tenemos todos los grupos de pacientes desde cardiopatía isquémica, como miopatía de la aurícula izquierda, como enfermedad vascular pulmonar, como aumento de la resistencia vascular sistémica y como la obesidad. Todo ese grupo de pacientes contribuye a generar la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y es que todos estos factores de riesgo y todas estas comorbilidades desencadenan respuesta inflamatoria crónica que generalmente hace disfunción y fibrosis de los miocitos, hacen aumento de la poscarga y aumento en la tensión en el ventrículo izquierdo que genera remodelación. Muchas de ellas favorecen el aumento de la resistencia vascular, aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y muchos de ellos terminan generando hipertensión pulmonar hasta el punto que 40-80% de los pacientes con HFpEF tienen hipertensión pulmonar. Pero esta imagen es todavía más interesante y vean que por encima de la HFpEF aún así hay un gran grupo de patologías que se engloban en los pacientes que tienen HFpEF, pero a pesar de ello tenemos que tener cuidado porque no son estos pacientes clásicos, mujer con fibrilación auricular, diabetes y obesa, sino que también tenemos pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada que requieren terapias específicas. Y aquí está en esta zona azul la amiloidosis, la cardiomiopatía hipertrófica, las enfermedades por depósito, las enfermedades restrictivas del pericardio, etcétera, que siempre tenemos que tener cuidado y que si no tenemos cuidado terminamos tratando obviamente sus comorbilidades que está muy bien, pero perdemos la oportunidad de dar un tratamiento específico para ciertos imitadores de la HFpEF. Y esos son los famosos imitadores que veremos en la guía, otros diagnósticos de disfunción miocárdica que hacen síntomas de falla cardíaca, fracción de eyección preservada, pero que además tiene una patología intrínseca del miocito que requiere una terapia específica y que esto puede mejorar desenlaces y que tenemos que tener en cuenta de cara al diagnóstico diferencial. Independientemente del mecanismo que tengamos, estos pacientes generalmente arrancan con un trastorno de relajación del ventrículo izquierdo
generalmente se pierde la distensibilidad de los miocitos y se pierde la función longitudinal de los mismos, es decir, comienzan a hacer trastornos de relajación y se comportan como un patrón restrictivo y aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que se traduce en un aumento del remodelamiento de la aurícula izquierda, y esto genera arritmias, si no es que ya tiene tipo fibrilación auricular, y que retrogradamente aumentan la presión a nivel pulmonar, hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha, que finalmente genera hipertensión pulmonar severa, fibrilación auricular permanente, aumento en las resistencias vasculares pulmonares y aparece una pérdida de la reserva de la contractilidad miocárdica y finalmente hace una falla cardíaca avanzada con pérdida de la interdependencia, por aumento de la interdependencia ventricular. Todo esto genera en pacientes que inclusive pueden llegar a requerir el trasplante. Entonces es un continuo, la patología que arranca con el ventrículo izquierdo y es precedido por sus factores de riesgo, termina dañando la aurícula, genera hipertensión pulmonar, daña el ventrículo derecho y se termina de lesionar y aparece una injuria en general de todo el miocardio. El diagnóstico de HFpEF, clásicamente tenemos dos grandes ramas, dos grandes escuelas. Los americanos en su guía nos hablaban de que había un puntaje H2PF. Este puntaje simplemente era tener nuestras variables de la vida clásica cotidiana de nuestra práctica diaria, en general el H de pesado o el índice de masa corporal mayor a 30, que tuviera hipertensión arterial y que se encontrara con dos o más terapias antihipertensivas, cualquier antecedente de fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, que tuviera más de 60 añ'os, una relación sobre E', es decir, un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Cada uno de ellos le sumaban puntaje y en general 6 o más puntos hacían el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada muy probable. Y luego aparecieron los europeos y nos hablaron del HFAPEF, que es un puntaje que toma en cuenta la sintomatología de falla cardíaca, los hallazgos de ecocardiograma, tanto de estructura como de función del ventrículo izquierdo, así como la elevación de péptidos natriuréticos. Una diferencia muy notable comparado con los puntajes de los americanos del H2PF, porque los americanos no utilizan el péptido natriurético y esto lo toman como unos caballitos de guerra para poder tener más en cuenta este puntaje. Ya lo veremos un poco más adelante. Ahora sí, una vez teniendo en cuenta esas bases de pronto fisiopatológicas del diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, volvamos a nuestra guía y la guía nos habla que el diagnóstico parte desde el médico general. El médico general debe hacer un abordaje inicial e inclusive estar en la capacidad de hacer el diagnóstico de HFpEF, porque el diagnóstico finalmente no es tan difícil. Entonces tenemos nuestro médico de atención primaria que va a tomar el grueso de los pacientes, que va a tomar el gran grupo de pacientes con disnea, con elevación de péptidos natriuréticos, con falla cardíaca, y él va a hacer el diagnóstico y va a iniciar la terapia. También debe haber un cardiólogo dentro de este grupo multidisciplinario que va a terminar de confirmar el diagnóstico e intentar averiguar si tiene algún imitador de HFpEF, y en casos avanzados o refractarios tenemos a nuestros especialistas y clínicas de falla cardíaca. También en conjunto todo el tiempo deberían estar siendo acompañados estos pacientes por un equipo multidisciplinario dependiendo de lo que vayamos encontrando, desde el nefrólogo por enfermedad renal crónica, el endocrinólogo y medicina interna para el manejo del peso y eventualmente electrofisiología para el control de arritmias, inclusive hemodinamia para implantar dispositivos avanzados. Lo veremos a lo largo de la charla. Pero en general el médico de atención primaria es el que digamos que es la parte más importante de todo este engranaje, porque finalmente es el que arranca la sospecha diagnóstica, porque finalmente es el que debería enfocar la disnea y el síndrome hematoso, porque finalmente él debería poder pedir los paraclínicos básicos para poder hacer nuestro o construir nuestra falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Evidentemente cardiología es importante, falla cardíaca de otras especialidades, porque optimizan las terapias y manejan los casos refractarios. Y la guía nos dice algo del enfoque del manejo de disnea. Ellos nos dicen, bueno, sí, la disnea es un síntoma predominante de HFpEF. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no toda disnea es cardiogénica y que inclusive las cardiogénicas, no todas las disneas son por falla cardíaca con fracción de eyección preservada por todos sus factores de riesgo cardiovasculares, lo que además tenemos que hacer un esfuerzo por mirar que no sea una cardiomiopatía, que no sea una enfermedad coronaria que no hayamos revascularizado, una enfermedad valvular, una enfermedad del pericardio o arritmias. Entonces, además de hacer el diagnóstico de una disnea cardiogénica, tenemos que intentar establecer si esas disneas por estructura del corazón o por arritmias o por funcionalidad o por valvulopatías.
También tener en cuenta que hay una disnea pulmonar y hay disneas de otras causas que el médico en el momento del abordaje debe saber cómo diagnosticar, pero la guía no nos ofrece nada más. La guía no nos dice cómo hacer el abordaje de la disnea, y es algo que sí hay que criticarle un poco a la guía, porque es una guía que va dirigida inclusive para el médico general, y pues obviamente no siempre se tiene claro el abordaje de los pacientes con disnea. Pero aquí en estas diapositivas verdes, que son algo separado de la guía, vamos a aprender a enfocar una disnea, por lo menos lo básico y cómo lo hacen generalmente los distintos autores de las revisiones de manejo de disnea y cómo lo hacemos en el hospital militar. En general, la gran mayoría de las disneas son cardíacas respiratorias, algunas de ellas pueden ser por causas no cardíacas ni pulmonares como anemia, como estados de alto gasto, como enfermedades neuromusculares, como enfermedades gastrointestinales, metabólicas, psicológicas u otras, que eventualmente también tenemos que aprender a hacer el diagnóstico. Pero lo importante es recordar cuando abordemos un paciente con disnea que generalmente los pacientes que tienen falla cardíaca, asma, EPOC, neumonías, enfermedad coronaria, neumonías intersticiales o condiciones psicogénicas hacen parte del 85% de las causas de disnea. Y este dato es muy importante porque generalmente si tienes eso claro, es lo que primero vamos a buscar dentro de nuestra historia clínica. Entonces es importante que la disnea crónica se define como disnea mayor de 4 semanas y que su diagnóstico parte de la historia clínica. Tiene que hacerse una historia clínica muy completa. Obviamente tenemos que interrogar acerca de síntomas de falla cardíaca y si no sabes cuáles, pues sencillamente es preguntar los criterios de Framingham para intentar establecer el diagnóstico de falla cardíaca, que es una causa muy frecuente de disnea. Si no tiene criterios de Framingham, también están los síntomas como tos con la expectoración, tos, disnea con el esfuerzo físico, pérdida de peso y eventualmente síntomas respiratorios altos, y además hacer una historia clínica completa de antecedentes, porque vean cómo el tener antecedente de EPOC aumenta muchísimo que un nuevo episodio de disnea se trate de una exacerbación o progresión de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo mismo aplica para asma y lo mismo aplica para el tabaquismo. Preguntarle al paciente si tiene tabaquismo y que nos diga que sí, aumenta muchísimo la probabilidad de que sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica la causa de esa disnea. Obviamente no es 100% porque hay otras patologías por el tabaquismo que pueden generar disnea, como cáncer o inclusive como enfermedad coronaria. La historia de tos aumenta la probabilidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es importante hablar del idioma de la disnea o el lenguaje de la disnea que uno encuentra en algunas revisiones. Si los pacientes nos dicen con sus propias palabras que tienen una necesidad o hambre de aire, eso es un síntoma subjetivo, sí, pero que es lo que generalmente refieren los pacientes con neumopatías intersticiales. Entonces, generalmente los pacientes con neumonía intersticial en los distintos estudios de disnea se han dado cuenta que ellos refieren su disnea como hambre de aire, y que los pacientes que tienen asma generalmente sienten una congestión en el pecho. Cuando nos dicen esas frases dentro de nuestra anamnesis, aumentan la probabilidad, necesidad o hambre de aire 94% para neumonías intersticiales y un 87% para asma. Las sibilancias audibles no son exclusivas de EPOC ni de asma, también se encuentran en falla cardíaca. Sin embargo, que el paciente y los familiares nos digan que en la casa escuchaban sibilancias en el tórax o en el pecho, aumenta mucho la probabilidad en realidad que sea asma. Obviamente no es exclusivo de ello. Siempre es importante preguntar por escurrimiento posterior en la orofaringe o sensación molestia o lo que ellos consideran como carraspear, o aclarar la orofaringe, y esto aumenta la probabilidad de enfermedades de la vía aérea superior, sinusitis crónica y reflujo gastroesofágico. Son síntomas o son patologías, perdón, que aumenta el síntoma de disnea. La disnea paroxística nocturna es muy específica para falla cardíaca, y la ortopnea es un síntoma que tiene un alto valor predictivo negativo para falla cardíaca. Disnea con el ejercicio es un síntoma que es algo inespecífico, es algo no tan sensible, pero para falla cardíaca la mayoría de los pacientes tienen disnea con el ejercicio. Que no lo tenga está en contra de su diagnóstico. Que el paciente llegue taquicárdico a nuestra consulta y en general que tenga una arritmia aumenta el diagnóstico de falla cardíaca. La ingurgitación yugular es 90% específico, lo mismo que hepatomegalia y el reflujo hepatoyugular. Encontrar un soplo cardíaco obviamente aumenta mucho la probabilidad de tener el diagnóstico de falla cardíaca. Sibilancias a la auscultación, asma y EPOC. Y estertores aumenta la probabilidad de que estemos enfrente o de una neumonía intersticial o de falla cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Todo esto
Es sencillamente el mensaje de que hay que hacer una historia clínica completa. Desde los datos de filiación exposicionales, exposición a minas de carbón, a textilería, a caña de azúcar, a construcción, hasta infecciones en la casa o que vengan de sitios remotos a menos altura, por ejemplo que estamos en Bogotá, a menos de 1500 metros sobre el nivel del mar, que hagan un viaje en altitud bastante marcado, más de 400 metros en el día, o también dentro de la anamnesis tenemos que preguntar por todos los síntomas de falla cardíaca y si no es así, tos, tabaquismo o antecedentes como antecedentes de POC, antecedentes de asma, antecedentes de enfermedad coronaria o antecedentes de falla cardíaca, porque todo esto nos va a enriquecer nuestro diagnóstico final y si se dan cuenta, el 66%, 70% de los diagnósticos de disnea los hacemos a partir de una historia clínica y un examen físico juicioso. Pero en el paciente que eventualmente no encontramos estos hallazgos, generalmente tenemos una batería de paraclínicos en la mano en nuestro primer nivel que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, aquí vean que los algoritmos no han cambiado desde hace más de 15 años, 18 años para el abordaje de la disnea. Esto no pasa de moda. Entonces, los pacientes que nos digan, bueno, antes de eso tenemos que hacer una historia clínica completa porque vean lo bueno que es preguntarle al paciente que si la tos es con la noche, si la tos es con el ejercicio, si la tos es con el frío, si tiene antecedentes de atopia que nos obligaría a pensar que la disnea es por asma. O si el paciente de pronto tuvo exposición a humo de leña, tabaquismo, o tiene el examen físico tórax, centonel, o tiene eventualmente una prolongación del tiempo expiratorio o sibilancias, nos hablaría más de EPOC. Y pacientes que eventualmente tengan los criterios de Framingham, pues vamos a pensar más en falla cardíaca, pero básicamente si tienes disnea paroxística nocturna, ortomnea, edemas vespertinos, disnea con el esfuerzo, ingurgitación yugular o estertores, prácticamente tenemos nuestro diagnóstico de falla cardíaca. También historias de ansiedad. Obviamente aquí siempre nos voy a mencionar que hace parte de los diagnósticos diferenciales los trastornos de ansiedad, pero yo les sugiero que esto lo dejen como un diagnóstico de descarte. Si no es nada de esto, ya entran de pronto diagnósticos mucho más raros como hemoptisis y ahí pensaríamos en cáncer o en tromboembolismo pulmonar. Eventualmente también los pacientes tienen neumonías crónicas y ahí tenemos que pensar en pedir algún test para evaluar inmunodeficiencia en estos pacientes y también los pacientes que tienen exposición a medicamentos y por eso tenemos que hacer una historia clínica de medicamentos completa porque hay algunos neumotóxicos como metotrexate, como nitrofurantoína que pueden favorecer aparición de fibrosis pulmonar. También el antecedente de inmunosupresión favorece las infecciones crónicas que son causa frecuente de disnea y los antecedentes exposicionales también hacen parte de nuestros diagnósticos diferenciales para disnea en el paciente que tiene más de 4 meses de evolución. Entonces, si a pesar de que le preguntamos todo esto a nuestro paciente en la consulta inicial, o hacemos un esfuerzo por lo menos en averiguar el 85% de las causas más frecuentes que son estas primeras 4 o 5, entonces tenemos unos paraclínicos iniciales. Generalmente tenemos a la mano electrocardiograma. Habitualmente podríamos hacer un péptido natriurético. No siempre tenemos a la mano una espirometría, pero si la tienes, generalmente los consensos están de acuerdo que este debería ser uno de los estudios iniciales para abordar la disnea que no tenemos causa y esto generalmente es uno de los abordajes que tenemos en el militar. Este es el abordaje que nosotros hacemos una historia clínica completa. Si quedamos perdidos le pedimos paraclínicos, le buscamos causas cardíacas con electrocardiograma de UNP, causas respiratorias con espirometría de la radiografía de tórax y otras. Habitualmente nosotros no pedimos pruebas de función pulmonar, pero sí pedimos pruebas de función respiratoria, completamos los test respiratorios y le pedimos una bioquímica sanguínea. Si a pesar de eso no hacemos el diagnóstico, reinterrogamos al paciente. Esto es importante volverlo a interrogar. Muchas veces el paciente cuando va a casa y vuelve, pues ahora recuerda más síntomas, ahora es más consciente de lo que le preguntamos, se da cuenta que sí, realmente de pronto sí está presentando edemas vespertinos, pero en la siguiente consulta le vamos a pedir un ecocardiograma, completamos los pruebas de función pulmonar y esto es un DLCO y volúmenes pulmonares y si es necesario o la radiografía nos deja dudas, podemos pedir un TAC de tórax que no siempre debe ser un TACAR, el TACAR es simplemente para mirar enfermedades o neumopatías intersticiales y tengan en cuenta que el TAC de tórax no lleva contraste cuando es de alta resolución y el contraste es una herramienta muy valiosa toda vez que nos permite ver adenomegalias, caracterizar mejor los vasos
como aorta, como arteria pulmonar, determinar signos indirectos de hipertensión pulmonar y eventualmente si hay algún derrame pleural, en algunos pacientes nos hace realce de la pleura o nos muestra las loculaciones, lo cual sugiere eventualmente un exudado. Si a pesar de eso no hacemos el diagnóstico, que ya es muy difícil, reinterrogamos al paciente nuevamente y le completamos estudios mucho más avanzados. Ahí sí tendríamos que ser un poco más precisos en nuestra sospecha diagnóstica porque tenemos muchas herramientas y obviamente no las vamos a pedir todas, sino que depende caso a caso, pero van desde Holter, cardioresonancia, cateterismos cardíacos, relación BQ, etcétera, o más bien gamografía, ventilación, perfusión, test de ejercicio cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Pero en general, las investigaciones terciarias, cualquiera que le pidas, debe ir siempre acompañada de un test de ejercicio cardiopulmonar. Eso es el mensaje clave de cuando nuestra disnea no está propiamente diagnosticada, nos quedan dudas, no nos queda claro si su disnea es pulmonar, cardiogénica, psicogénica. Un test de ejercicio cardiopulmonar no solo nos habla de la capacidad de ejercicio, sino que también nos puede hacer el diagnóstico de si su disnea es cardiogénica, pulmonar o de pronto de otras causas que en los estudios previos no nos hemos dado cuenta, como desacondicionamiento físico o síndrome de hiperventilación asociado al ejercicio, en donde los pacientes realmente no tienen ninguna patología, sino un trastorno de pronto de aumento de la frecuencia respiratoria durante el ejercicio que le genera disnea. Si finalmente no logramos el diagnóstico, intentamos reinterrogarlo en cada una de nuestras consultas y lo enviamos a otros especialistas como gastroenterología, como otorrinolaringología, en busca de sinusitis crónica, en busca de reflujo gastroesofágico y en busca de psicología y psiquiatría, porque ahí sí entraría dentro de los diagnósticos de descarte que hayan trastornos de ansiedad o que eventualmente tengan algún trastorno de la personalidad que nos obligue a pensar que la disnea de él está haciendo por ello. Importante, hay distintos autores que nos han intentado hacer como algoritmos de cómo hacer el diagnóstico de disnea. En general nosotros lo que hacemos en el UNITAR es lo mismo que hace Pedersen. En general, él toma los pacientes, les hace una historia clínica completa. Si a pesar de eso no logra hacer el diagnóstico, le pide la analítica batería clínica, batería para clínicos básicos como test de función renal, pruebas de función o el perfil hepático, el hemograma, TSH, electrocardiograma, espirometría, radiografía de tórax y eventualmente con esto nosotros intentamos completar el diagnóstico. No pedimos fibrobroncoscopia entrada. Si a pesar de eso no logramos hacer el diagnóstico, pedimos ecocardiograma, DLCO y completamos los estudios que nos hagan falta desde hemoglobina, como los pruebas de función pulmonar completos, volúmenes pulmonares, por ejemplo TAC, y si finalmente a pesar de eso no se hace el diagnóstico, terminamos pidiendo un test de ejercicio cardiopulmonar, resonancia magnética y pues si no se ha pedido aún la radiografía de tórax, que la pedimos generalmente en el primer paso. Todo eso nos da una exactitud más o menos y en general de 39%, si el 66% inicial con esta clínica no hicimos el diagnóstico, en el siguiente paso de los batería para clínicos que le hicimos en el paso 1, hacemos el diagnóstico en el 39%, eso es lo que hace Pedersen, y en el segundo paso 24% y el tercer paso el 11% restante, y en general el 74% de los pacientes con disnea de causa no clara termina haciéndoles un diagnóstico con este algoritmo que acabamos de presentar. Entonces, la batería inicial que por lo menos hacemos en el hospital militar para el enfoque de disnea, cuando la historia clínica no nos deja clara la causa, es al menos un hemograma, al menos un TSH, y esto porque el hipertiroidismo puede favorecer la aparición de disnea por un estado de alto gasto, un perfil hepático y renal, una TSH nuevamente y un BNP, una radiografía de tórax, preferiblemente que sea PA y lateral, un electrocardiograma de 12 derivaciones, la espirometría básica. Y esta espirometría es importante recordar que aunque salga normal, si tenemos la sospecha de asma, pues podemos pedirla con broncoprovocación con ejercicio. Y gases arteriales que no son de rutina, para nada son de rutina. Los gases arteriales son más para establecer la diferencia alveolo-arterial cuando estamos sospechando ante la duda de falla cardíaca de disnea por causas pulmonares o extrapulmonares. Tenemos otras baterías de estudios que podemos pedir, pero estos sí dependen dentro de los tantos interrogatorios que hagamos para completar nuestra sospecha y confirmar nuestro diagnóstico. No quiere decir que todos los pacientes que a pesar de la batería básica de paraclínico le vamos a pedir de una vez ventilación, perfusión, cardioresonancia, ultrasonido pulmonar, no le vamos a
ser todos los paraclínicos, eventualmente le pedimos dependiendo de nuestra sospecha clínica, pero recuerden que el reflujo gastroesofágico, las neumonías por aspiración, las miopatías, la sinusitis crónica hacen parte de los diagnósticos de disnea crónica sin causa clara y por eso siempre que vamos en el paso 2 o 3 debemos pensar en pedir por lo menos una valoración por psicología, otorrinolaringología o por lo menos un TAC de senos paranasales y gastroenterología o una endoscopia de diestías altas, pero generalmente es mejor gastroenterología porque el diagnóstico de reflujo gastroesofágico a veces se torna complejo. Volviendo a la guía, el consenso aún nos recomienda utilizar los criterios de Framingham en el primer nivel de atención porque son muy prácticos. Entonces, si usted tiene dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, hace el diagnóstico sindromático de falla cardíaca sin la necesidad por ahora de tener el ecocardiograma o el BNP en la mano y después los vamos a confirmar. Entonces, edema pulmonar agudo, cardiomegalia, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, disnea paroxística nocturna, estertores o un S3 son los criterios mayores. Con dos de ellos ya hacemos el diagnóstico sindromático de falla cardíaca y ahí de una le pedimos electro, ecocardiograma y BNP. Los criterios menores son edema en miembros inferiores, disnea con el ejercicio, hepatomegalia, tos, de predominio nocturno, derrames pleurales y taquicardia mayor de 120 latidos por minuto. Otro síntoma que debemos aprender a enfocar, en la guía no nos lo menciona tan a fondo, son el síndrome hematoso y los edemas periféricos. En general los edemas son por aumento de la presión hidrostática o por pérdida de la presión oncótica y los pacientes con falla cardíaca y que tienen edemas cardiogénicos generalmente tienen un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar y estos generalmente son vespertinos. Pero también hay otros diagnósticos de edemas por aumento de la presión hidrostática, como los pacientes con cirrosis, que también hacen anasarca, que también hacen ascitis, que también hacen edema pulmonar. Lo mismo los pacientes con síndromes nefróticos hacen derrames pleurales y otras causas de aumento de la presión hidrostática como insuficiencia venosa, embarazo o pacientes que tienen AINES o que tienen calciotagonistas tipo amlodipino y nifedipino les pueden favorecer los edemas periféricos sin necesidad de tener patología cardíaca y por eso la guía nos dice cuidado, no todo edema es cardiogénico, hay otras causas que usted debe descartar previamente y eventualmente las disminuciones de presión oncótica, esto es pacientes con desnutrición grave, pacientes con cáncer o que tienen hipoalbuminemia, que tienen cirrosis o pacientes con intestinos o nefropatías perdedoras de proteínas. Aunque no nos enseñan a enfocar un síndrome hematoso, el edema no es un síntoma tan difícil de enfocar. Generalmente lo enfocamos haciendo un examen físico completo y una historia clínica también completa, toda vez que dentro de la clínica de edemas cardiogénicos, aunque hay muchas causas de edemas, por ahora nos enfocaremos en los edemas cardiogénicos. En general, los edemas tienden a ser en descompensaciones de falla cardíaca de menos de 72 horas de evolución o en casos de falla cardíaca avanzada de más de 90 días o crónicos. Y eventualmente el edema de la falla cardíaca es en miembros inferiores, es bilateral, genera signo de la fobia, uno puede hacerle pliegue en el dorso del pie, en la piel, y habitualmente no tiene dolor. Cuando un paciente nos consulta por edemas en miembros inferiores, lo primero que tenemos que preguntarnos si es unilateral o bilateral. Si es unilateral, mirar si es agudo o menos de 72 horas, en cuyo caso pensamos en una de las causas más probables y es una trombosis venosa profunda, si bien es cierto que hay otras causas, desde ruptura tendinosa, desde un quiste de Baker que se rompió, hasta hematomas intramusculares, entre otras que van desde artritis séptica hasta celulitis, y crónicas que habitualmente es por insuficiencia venosa, lo que más vemos en nuestra práctica diaria, si bien es cierto que hay otras causas de edemas crónicos en extremidades unilaterales. Y ya dentro de los pacientes que tienen edema bilateral, en general son edemas con fobia, que si son vespertinos y se asocian a otros síntomas de falla cardíaca, es lo que vamos a aprender a enfocar, pero no podemos pasar a hacer el diagnóstico de edemas por falla cardíaca sin antes hacer una revisión completa de los medicamentos que el paciente está recibiendo y vean todos los medicamentos que pueden generar edema en los miembros inferiores y vean estos datos que nos ayudan a enfocar nuestro paciente con síndrome hematoso y es que los pacientes que tienen
edema que es duro, que generalmente no deja fobia y que habitualmente no nos permite pinzar o pellizcar la piel en el dorso de piel, generalmente no son asociados a falla cardíaca, y estos generalmente pintan más para un linfedema o inclusive un lipedema, que es por ese aumento del panículo adiposo tan importante. Entonces, uno de los puntos críticos dentro del examen físico para el enfoque de los edemas en el paciente va a ser revisar su medicación, porque muchos de ellos tienen hipertensión arterial y se encuentran con calcitonistas tipo amlodipino, tipo nifedipino, y también mirar que no tenga un linfedema, en cuyo caso el edema va a ser duro y no nos va a permitir pinzar la piel en el dorso del pie, o pueden tener lipedema en pacientes con obesidad extrema. Y ya que tenemos la clínica y los edemas enfocados, pasamos a hacer el diagnóstico, y digamos que tenemos dos algoritmos: el de los americanos, H2PF, que simplemente nos dan unos puntajes, lo calculamos, miramos su índice de masa corporal, si tiene fibrosis auricular, si tiene hipertensión pulmonar medida, probabilidad por hipertensión por ecocardiograma, si tiene más de 60 años o si tiene su E sobre E' mayor a 9. En esos casos, cuando suma 6 o más puntos, hacemos el diagnóstico de falla cardíaca muy probable, y obviamente tenemos que mencionar que este puntaje H2PF se correlaciona directamente con mortalidad. A mayor puntaje tenemos más probabilidad de mortalidad cardiovascular u hospitalización, como lo vemos aquí en la gráfica de la derecha. O tenemos otro algoritmo, el HFAPF, que nos clasifica o nos termina haciendo el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada en 3 pasos. Y si hacemos el diagnóstico, aparece un cuarto paso, que es el de clasificación fina. Entonces, este es el de los europeos, que personalmente me parece un poco más práctico, y es que todo paciente que nos llega con síntomas de falla cardíaca, con disnea, con síntomas congestivos, con edemas, le pedimos, aparte de hacer una historia clínica completa, le pedimos ecocardiograma y evaluamos la función y la morfología del ventrículo izquierdo. Miramos si tiene hipertrofia el ventrículo izquierdo, si tiene disfunción diastólica. Le pedimos un NT-proBNP o un BNP y miramos si cumplen los marcadores o los puntos de corte para hacer el diagnóstico de falla cardíaca, y eventualmente miramos si tiene o no fibrilación auricular, porque esto modifica el punto de corte del BNP. Si tenemos la sospecha de falla cardíaca, la debemos confirmar que tiene fracción de eyección preservada con el ecocardiograma. Si el primer ecocardiograma fue insuficiente y no nos aportó todos los datos, debemos pedir un ecocardiograma más puntual y pedirle al cardiólogo que lo realiza, que en esta ocasión estamos buscando HFpEF, porque en ese caso le va a hacer una función diastólica mucho más completa y porque nos va a cuantificar mucho mejor el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo y nos va a dar las masas del ventrículo izquierdo, y además tenemos que confirmarlo con un NT-proBNP o un BNP elevados. Pero si a pesar de haber hecho la historia clínica completa, el ecocardiograma confirmatorio y el BNP o NT-proBNP, y aún tenemos dudas, no completamos el diagnóstico, aún tenemos dos herramientas como el test de estrés diastólico o el ecocardiograma estrés diastólico, que generalmente es con ejercicio, o hacerle un cateterismo derecho y mirar si de pronto tiene criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de HFpEF. Una vez ya tenemos el diagnóstico, pasamos al último paso, y es evaluar la etiología y descartar los imitadores de HFpEF, como amiloidosis, como cardiomiopatía, como miocarditis o enfermedades de depósito, etc. Generalmente, HFAPEF y este puntaje europeo nos habla de que todo paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada tiene disfunción del ventrículo izquierdo, alteraciones funcionales, morfológicas y elevación de biomarcadores. Y que la elevación de biomarcadores depende, su punto de corte, de si el paciente se encuentra en ritmo sinusal o en fibrilación auricular. Pacientes que tengan disfunción severa diastólica, esto se traduce en una E' septal menor a 7 centímetros por segundo, lateral menor a 10 centímetros por segundo, o una relación E sobre E' mayor o igual a 15, o una velocidad de regurgitación mayor a 2.8 metros por segundo. Son criterios mayores que cada uno de ellos suma 2 puntos. Si encontramos dos factores de estos, no importa cuántos encontremos, siempre va a sumar 2 puntos nada más. Y si encontramos un rango intermedio, suma solo un punto. Un rango intermedio es una E sobre E' entre 9 y 14, o un estrés longitudinal menor, global menor a 16%. En cuanto a los morfológicos, nos preguntan si el paciente tiene una dilatación de la aurícula izquierda indexada
o si tiene un índice de masa del ventrículo izquierdo mayor o igual a 149 gramos por metro cuadrado o 122 gramos por metro cuadrado hombres, mujeres respectivamente, y una relación de un grosor parietal relativo mayor a 0.42. Esto hablaría de una hipertrofia concéntrica. Tener esos factores en el ecocardiograma, cualquiera de ellos suma 2 puntos, pero encontrar 2 o más al mismo tiempo no se suman 2 y 2 puntos, sino que no importa cuántos encuentres, siempre van a sumar solo 2 puntos. Encontrar una aurícula izquierda en el limítrofe para dilatación 29 a 34 o una hipertrofia que sea leve moderada del ventrículo izquierdo concéntrica a un grosor de la pared del ventrículo izquierdo mayor a o igual a 12 milímetros solo suma un punto. Y en cuanto a los biomarcadores, nos ofrecen puntos de corte que varían si el paciente está en ritmo sinusal o furioso auricular. En general, los que encontramos en la guía, un BNP mayor a 35, un NT pro BNP mayor a 125, suma un punto, pero si está mayor el NT pro BNP a 220 o mayor a 80 el BNP, le suma ya 2 puntos. Y si tiene furioso auricular, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3 el rango de referencia del ritmo sinusal. Cuando sumamos todos estos puntos, funcional, morfológico y BNP, si el puntaje es de 6 o más puntos, hacemos el diagnóstico de HFpEF, es decir, mayor a 5 puntos. Si tenemos entre 2 y 4 puntos, es una probabilidad intermedia. Entonces aquí ya aparece la gran diferencia entre los dos puntajes. El H2PF de los americanos, el diagnóstico se hace con 5 o más, con 6 o más puntos. El diagnóstico de los europeos se hace con 5 o más puntos. Digamos que no hay un gran estudio que compare o que nos diga que este es el puntaje que debemos utilizar, y los expertos del Colegio Americano de Cardiología nos dan las diferencias desde su punto de vista de los distintos puntajes, porque hoy en día es cierto que no tenemos como un norte de qué algoritmo y qué puntaje utilizar, pero vean lo que ellos nos dicen, y esta es la opinión de ellos, que no necesariamente es mi opinión. El puntaje de H2PF de los americanos solo requiere un paso: hacer el puntaje, y si le da 6 o más puntos, hace usted el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada en una alta probabilidad. En cambio, los europeos requieren 4 pasos, lo cual ellos lo consideran algo inoficioso. En general, el puntaje de los americanos requiere una validación con el gold estándar, que es una medición hemodinámica, versus el puntaje europeo, que fue desarrollado a partir de un consenso de expertos, y ellos consideran que eso puede prestarse para que de pronto pues no sea tan válido como serlo comparado contra el gold estándar. Además que el puntaje americano requiere parámetros que se pueden conseguir fácilmente en nuestra consulta externa, distinto al puntaje europeo, que para ellos les parece o les resulta más complicado. Por otro lado, el H2PF no requiere péptidos natriuréticos, a diferencia del europeo, que gran parte de su puntaje lo aportan los péptidos natriuréticos. Y aquí es donde es importante recalcar que ellos dicen que los péptidos natriuréticos dependen, por ejemplo, de factores como la obesidad. La obesidad puede reducir los péptidos natriuréticos y puede hacer que nos equivoquemos en el momento de hacer el diagnóstico. Sin embargo, es cierto, pero hay que tener en cuenta que los europeos tienen otros factores como el ecocardiograma, como la función diastólica y la morfología del ventrículo izquierdo, que esto evita que hayan errores con el puntaje. Pero bueno, para los americanos, en realidad los péptidos natriuréticos, para hacer el diagnóstico les resulta difícil, porque hay factores que pueden modificar y pueden hacer que se reduzca inclusive hasta un 50% en obesidad, inclusive en el paciente con falla cardíaca. Ellos consideran que el puntaje americano, al hacer un diagnóstico en un solo paso, permite que se arranquen las terapias de una forma mucho más temprana, sin necesidad de hacer un ecoestrés diastólico o un test de ejercicio o un cateterismo derecho, inclusive con ejercicio. Pero aquí sí es importante mencionar que si bien es cierto que ellos mencionan que es difícil encontrarlo, por lo menos en el Hospital Militar Central, nosotros hacemos el ecocardiograma completo, siempre le pedimos E', siempre le hacemos, perdón, E' en nuestros ecocardiogramas. Nosotros tratamos de hacer los dos, pero no puede faltar por lo menos el septal. Y nosotros tenemos fácilmente disponible un ecoestrés diastólico, tenemos personal que está entrenado en ello. Entonces, digamos que esto no es para nosotros un problema, pero ellos consideran que eso es difícil de realizar y que los pacientes eligen no hacerse esos estudios y prefieren iniciar el ISGLT2 y la espironolactona. Pero bueno, es un comentario que ellos tienen una opinión propia de estos expertos. Y finalmente,
Una ventaja que ellos sí le dan al puntaje europeo es el cuarto punto, y es que el cuarto punto nos habla de que hay que buscar los limitadores de HAFPEF. Eso le falta al score de los americanos. Finalmente ellos, después de que tú lees la guía, quedas con la impresión de que ellos se van a quedar con el H2PF y que eventualmente no les gusta mucho el puntaje de los europeos, pero en realidad hay estudios, aunque pequeños, que nos ayudan a resolver estas dudas sin necesidad de tener conflictos de interés o conflictos de ego. Vean, por ejemplo, en este estudio, que no fue en cualquier parte, fue en la Universidad de Maastricht, en el hospital de Maastricht, y tomaron 363 pacientes consecutivos con disnea que tenían que tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor al 50% y que no tuvieran imitadores de HFpEF tipo cardiopatías congénitas, valvulopatías, amiloidosis, etc. Y vean lo que pasó en estos pacientes. Les hicieron a todos los pacientes H2PF, el puntaje americano, y también el puntaje europeo, HFAPEF. Vean aquí en esta gráfica a la izquierda cómo los pacientes que les hicieron una baja probabilidad por el puntaje americano y ahora miraron de esos pacientes cómo les fue con el puntaje europeo. Hay un porcentaje de esos pacientes que, a pesar de que fueron clasificados como baja probabilidad de HFpEF por el puntaje americano, aún así en el puntaje europeo dieron una probabilidad alta. Y lo mismo pasó con los pacientes que tenían una alta probabilidad de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Aún así, algún grupo con el puntaje europeo dio probabilidad intermedia. Y en lo contrario, los pacientes que se les calculó primero un puntaje europeo y luego miró qué pasó con el puntaje americano, entre los pacientes que tuvieron una baja probabilidad de HFpEF, que fueron menos de los del H2PF, una buena proporción de pacientes que quedaron en el grupo intermedio, que se reclasificó con el puntaje americano, y en los pacientes que fue una mayor proporción con alta probabilidad de HFpEF por el puntaje europeo, en realidad hay también un gran porcentaje que se reclasifican como probabilidad intermedia con el puntaje americano. En general, la sensibilidad del puntaje americano en este estudio fue de un 52% para HFpEF, para el puntaje americano, y el HFAPEF, el puntaje europeo, tiene una sensibilidad del 70%, la especificidad es del 82% y mayor en 90% del puntaje americano y europeo respectivamente, y el valor predictivo positivo en este estudio, porque eso depende de la prevalencia de la enfermedad en esa sociedad, es mayor en el puntaje europeo al compararse con el puntaje americano. Pero en conclusión de este artículo, es que en general los puntajes que hoy en día tenemos no son ninguno de ellos el gol estándar, ninguno de ellos hace el diagnóstico definitivo y eventualmente pueden haber discrepancias entre ambos algoritmos, y hasta que no aparezca un algoritmo unificado, hasta que no nos den un gol estándar o hasta que no aparezca un biomarcador para falla cardíaca con fracción de eyección preservada, lo mejor es hacer lo que ellos hacen en Maastricht, y es utilizar ambos puntajes y eventualmente actuar en consecuencia de que le dé el puntaje más alto. Siempre es importante recordar, como la guía nos menciona, que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, hay algunas diferencias en sus fenotipos en cuanto a mujeres y hombres, toda vez que las mujeres tienden a tener mayor sintomatología, la disnea modifica mucho más o es más significativa en las mujeres. Generalmente las patologías o las comorbilidades tienden a aportar mucho más para la aparición de HFpEF, y encontramos pacientes, mujeres que tienen sus patologías mucho más avanzadas, sus comorbilidades mucho más avanzadas en el momento del diagnóstico. Y es importante reconocer que las mujeres tienden a tener mayor hipertrofia concéntrica comparado con los hombres, tienden a tener ventrículos más pequeños y tienden a tener fracciones de eyecciones más altas comparados con los hombres, es decir, tienden a tener más FEBI suprasistémica al compararse con los hombres. Este dato de tener fracciones de eyecciones más altas y probablemente sobreestimados al compararse con los hombres, porque tienden las mujeres a tener ventrículos más pequeños, es la clave que nos explica por qué algunas terapias, como veremos más adelante, funcionan probablemente, por los subanálisis, más en mujeres que hombres, pero ya lo veremos mucho más adelante. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Ya aprendimos a enfocar una disnea, un edema, ya aprendimos a evaluar la causa de esa disnea y de esos edemas, y ya aplicamos nuestros algoritmos diagnósticos e hicimos el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué nos resta? Buscar los imitadores de falla cardíaca, evaluar una probabilidad de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, iniciar la terapia para falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces,
aparecen los imitadores de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y es que antes de hacer el diagnóstico, de rotularlos de esta forma, deberíamos asegurarnos que el paciente no tenga los simuladores. La enfermedad renal crónica, la cirrosis hepática, la insuficiencia venosa puede hacer que pensemos en un HFpEF cuando el paciente realmente no lo tenga. Y por eso es importante completar este perfil si a estas alturas no lo hemos realizado. Si definitivamente descartamos los simuladores de falla cardíaca, tenemos que hacer un paso más. Y en este caso es descartar los simuladores de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. No es que no tengan falla cardíaca, sino que son fallas cardíacas que tienen sus terapias específicas que inclusive pueden llegar a mejorar la mortalidad o la evolución de estos pacientes. Y esto es asegurarnos que no se trata de una cardiomiopatía infiltrativa, es decir, pacientes jóvenes, pacientes con PR corto, pacientes con un patrón restrictivo o con una hipertrofia concéntrica pero que no tienen hipertensión, ni diabetes, ni obesidad. Esos pacientes probablemente deben tener una cardiomiopatía infiltrativa y tenemos que hacer un esfuerzo para buscarlo. Ecocardiogramas que nos sugieran cardiomiopatías hipertróficas, historias de síncopes, historias familiares, eventualmente que tengan muerte súbita o muertes por ahogamiento o muertes en accidente de tránsito, nos deben hacer pensar en cardiomiopatías hipertróficas o cardiopatías arritmogénicas. Enfermedades del pericardio, en nuestro medio es importante buscar antecedentes de tuberculosis, enfermedad valvular, pues obviamente el ecocardiograma ya a estas alturas ya lo hemos realizado, ya hemos hecho un examen físico, un ecocardiograma, ya tenemos clara la cosa, y causas o estados de alto gasto como anemia, como hipertiroidismo. El punto es que tenemos que evaluar el contexto del paciente, mirar al paciente la edad, si tiene o no factores de riesgo, si el grado de hipertrofia se correlaciona con las comorbilidades del paciente, los antecedentes familiares y el electrocardiograma de nuestros pacientes. Y finalmente, ahora sí podemos hacer el diagnóstico de HFpEF. Cuando hicimos el diagnóstico debemos hacer la piedra angular de la terapia y es buscar las comorbilidades más frecuentes, así no ya tenga el diagnóstico, si no lo traiga, tenemos que buscarlo. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, obesidad, enfermedad coronaria, esto es muy importante, no se nos puede pasar, y enfermedad renal crónica. Si aún no se ha realizado, le calculamos un índice de masa corporal a este paciente. Si aún no se ha realizado, tenemos que hacer una hemoglobina glicada. Si aún no se ha realizado Holter y electrocardiograma. Y si aún no se ha realizado, buscar activamente enfermedad coronaria. Los simuladores de la HFpEF, ¿cuándo deberíamos pensarlo? La guía nos manda una tabla muy bonita que nos dice cuáles son los tips que ellos toman para buscar los imitadores de falla cardíaca. Entonces, amiloidosis generalmente son pacientes que tienen incremento en el grosor del ventrículo izquierdo o aumento del grosor parietal relativo, y estos pacientes generalmente tienen hipertrofias del ventrículo izquierdo que no se correlacionan con el electrocardiograma. Además ya tienen manifestaciones periféricas, esto es en especial para la amiloidosis tipo AL, en general tienen túnel del carpo que suele ser bilateral, síndrome del Popeye o el signo de Popeye, síndrome del canal lumbar estrecho, fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares o trastornos de conducción, disautonomía, si se tiene que escalonar los antihipertensivos porque el paciente está haciendo hipotensión y síncopes ortostáticos. Todo eso nos debe hacer pensar en una amiloidosis cardíaca. Los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica generalmente muestran un fenotipo en el ecocardiograma que nos lo hace pensar, pero también tiene una hipertrofia al ventrículo izquierdo que no se relaciona ni con hipertensión, y el paciente tampoco tiene antecedente de diabetes, ni obesidad o alguna otra comorbilidad que nos recuerde la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ni valvulopatías. Y hay una historia familiar habitualmente que puede asociarse a muerte súbita, muerte con el ejercicio o eventualmente ya un antecedente establecido de cardiomiopatía hipertrófica en algunos familiares. La sarcoidosis cardíaca siempre la debemos pensar en bloqueos auriculoventriculares en pacientes de menos de 60 años o que tengan las manifestaciones propias como parálisis facial bilateral, parotiditis, que sean pacientes morenos, que tengan ganglios en el mediastino, que tengan en el TAC, si es que lo pedimos, infiltrados o el signo de la galaxia, o cambios en la cara, en la piel, que nos obliguen a pensar en una sarcoidosis, eventualmente son las claves diagnósticas, y esos pacientes generalmente con una resonancia y un PET scan vamos a hacer nuestro diagnóstico. Hemocromatosis, pacientes con historia de transfusiones recurrentes, pacientes con diabetes mellitus o con disfunción eréctil hacen, o con pigmentación, hiperpigmentación de la piel, hacen el diagnóstico, nos debe hacer sospechar
en el diagnóstico de hemocromatosis y generalmente se asocian a ferritinas altas y le vamos a poner una resonancia magnética para hacer el diagnóstico. La enfermedad de Fabry generalmente son pacientes jóvenes, tienen un patrón de herencia asociado al cromosoma X, tienen una neuropatía sensitiva, generalmente tienen proteinuria y muchas veces se asocian a un PDR corto, aunque eso también se puede ver en cardiomiopatía hipertrófica porque el 13% se asocian a haces de conducción aberrantes en esta última patología. Estados de alto gasto, eventualmente pues el examen físico, pacientes con palidez mucocutánea, anemia, pacientes con temblor fino, con exoftalmos, con fiebres intermitentes, con pérdida de peso involuntaria, con apetito conservado, taquicárdicos, una TSH nos va a ayudar, miocarditis, antecedentes de infecciones virales o elevación de troponinas con enfermedad sin enfermedad coronaria nos hace la sospecha de miocarditis y finalmente la enfermedad pericárdica en pacientes con antecedentes tumorales o pacientes con antecedentes de radiación o antecedentes de tuberculosis. Estos pacientes generalmente tienen hallazgos en el ecocardiograma que nos debe hacer pensar en una pericarditis constrictiva y es el anillo reverso o los cambios con la respiración de el patrón de llenado diastólico a nivel tricuspidio. Pero bueno, ya hicimos el diagnóstico de HFpEF. Una vez hacemos el diagnóstico de HFpEF, vamos a iniciar nuestros ISGLT2 ya totalmente validados por la literatura, ya totalmente proclamados por los distintos paneles y consensos científicos, inclusive metaanales que nos dicen que pacientes en cualquier rango de fracción de eyección debemos poner ISGLT2 cuando presentan falla cardíaca. En casos de que hagan congestión, los diuréticos de ASA tienen una indicación 1, porque obviamente nos va a ayudar tanto con la sintomatología, con la congestión de estos pacientes. Y si el paciente persiste sintomático, pensamos en adicionar un MRA tipo espironolactona, tipo eplerenone. Esto porque a pesar de que el estudio TopCat resultó ser negativo, a pesar de eso, parece que en la población de nuestro lado del planeta, en la población americana, cuando hacen ese subanálisis, reduce hospitalizaciones y mejora los desenlaces de esos pacientes. Parece que el estudio toca a los pacientes en Rusia y Georgia, no se les hizo un seguimiento apropiado y muchos de esos pacientes probablemente no tuvieron buena adherencia y por eso esa población hizo que se desplazara la curva de los resultados hacia un estudio que resultó siendo con resultados negativos o bueno, neutros. Entonces la espironolactona es una opción muy atractiva para pacientes con HFpEF. Incluyen también la terapia ARNI y sabemos todos que el Paragon fue un estudio que no dio resultados positivos, que fue desalentador, que no hubo diferencias en mortalidad ni hospitalización en pacientes con HFpEF y fracción de eyección mayor de 45%, pero a pesar de que los estudios de pronto que intentan combinar Paradigm con Paragon no resultan de pronto metodológicamente muy confiables, sí es cierto que en el análisis de subgrupos del Paragon, las mujeres, cuando analizan solo las mujeres, a las mujeres sí se lo logró reducir con sacubitril/valsartán la probabilidad de hospitalización en un 22% y además se observó una mejoría en la tasa de hospitalizaciones en pacientes con FEBIS entre el 45 y el 55%. Así que si nuestros pacientes con HFpEF, a pesar del ISGLT2, a pesar de los diuréticos de ASA, a pesar de los MRA tipo espironolactona o eplerenone, si a pesar de eso siguen sintomáticos y en especial si son mujeres o tienen una fracción de eyección del 45 al 57% son pacientes que son candidatos para terapia ARNI, el beneficio probablemente supera el riesgo. Y finalmente ponen terapias ARA, pero pues que realmente la evidencia no es muy fuerte para ponerlos. La dosis para falla cardíaca de los ISGLT2 no es la misma que la del diabetes mellitus, es 10 miligramos al día, independientemente si es dapaglifosina o empaglifosina. ¿Cuál deberíamos poner entre ambos? Realmente no hay una gran diferencia, salvo la tasa de filtración glomerular, ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Espironolactona arrancamos con 25 miligramos al día y titulamos hasta 50 miligramos diarios y sacubitril/valsartán arrancamos con 50 miligramos al día y cada 12 horas y los llevamos a 200 miligramos cada 12 horas. Entonces, aquí aparece la evidencia, no vamos a retocar estos estudios que ya los evaluamos cuando revisamos las guías del 2021 de falla cardíaca europea
y americana, pero sí vamos a hablar de que, simplemente recordar que para los ISGLT2 tenemos el Deliver y el Emperor Preserved. Estos sumaron en total aproximadamente 12.000 pacientes y tomaron dapaglifosina o empaglifosina en pacientes con fracción de eyección preservada con una media de FEBI del 54% y buscaron desenlaces compuestos como mortalidad cardiovascular y hospitalización. Obviamente hay una que otra variación entre ambos estudios, pero lo cierto es que ambos estudios lograron reducir el compuesto de hospitalización y muerte cardiovascular y que el driving force fue una reducción o a expensas de una reducción en las hospitalizaciones. Ninguno de los dos en los desenlaces secundarios logró reducir mortalidad, que es algo que todavía nos sigue preocupando en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y luego está el TOPCAT. El TOPCAT testió espirulactona versus placebo, al igual que los otros últimos dos estudios que acabo de mencionar, fueron testeados contra placebo y buscó pacientes con fracción de eyección preservada buscando el compuesto de paro cardíaco y de falla cardíaca y eventualmente este estudio no demostró una mejoría en los desenlaces compuestos de mortalidad cardíaca y hospitalización, pero sí logró reducir las hospitalizaciones por falla cardíaca y este efecto parece que es más marcado en la población americana, así que es una estrategia atractiva para pacientes con HFpEF que persisten sintomáticos o de entrada dependiendo de la condición de cada paciente y la individualización que hagamos en nuestro consultorio. Definitivamente la terapia ARNI y la terapia BRA, bueno, personalmente a mí no me gusta mencionarlos dentro de HFpEF, pero sí es cierto que hay subanálisis que nos dicen que a las mujeres y que a los pacientes con FEBI del 45 al 57% les va mejor y que eventualmente reducen las hospitalizaciones y eventualmente podría utilizarse como una opción para los pacientes que persisten sintomáticos a pesar de las terapias que acabamos de mencionar. La gran diferencia, el Paragon, claro, hay algunos expertos, inclusive a nivel nacional, que dicen, mira, el Paragon no fue un estudio con resultado negativo, el problema fue el comparador, compararon contra Valsartán versus otros estudios que utilizan el comparador placebo, debieron haberlo comparado de pronto con enalapril, así como hicieron en el Paradigm. Tú le pondrías, si fuera familiar tuyo, ¿qué le pondrías? Arni o Yeka Obra, mira, todo lo que te digan aparte de que funcionó mejor en mujeres y en FEIS del 45 a 57% en cuanto a reducir hospitalizaciones en esos subgrupos, aparte de eso, todo lo que te digan son especulaciones, son deducciones, son conjeturas, son hubiera, y realmente yo tengo que ser honesto con ustedes, pues no hay un estudio que nos diga eso. Pero digamos que en pacientes que eventualmente persisten sintomáticos, que cumplen los criterios que les acabo de mencionar, pues eventualmente ARNI podría ser una opción para esos pacientes con una medida desesperada. Yo esperaría en un consenso con nuestro grupo de falla cardíaca, eventualmente tomar esa decisión para estos pacientes. Bueno, es cierto que entre dapaglifosina y empaglifosina no hay una gran diferencia y formula lo que quieras. Si hay un pequeño punto que tenemos que tener en cuenta y es que los estudios de empaglifosina incluyeron tasas de filtración mayor a 20 versus los de dapaglifosina que incluyeron una tasa de filtración mayor a 25. Entonces, en teoría, si uno quiere ser juicioso con los estudios y juicioso con lo que se ha hecho en la evidencia, si el paciente tiene una tasa de filtración de 20 a 25, empaglifosina por lo menos ha testeado eso, pero en general con que tú le pongas un ISGLT2 con tasas de filtración mayores a 25, cualquiera de los dos está muy bien. Importante evitarlo en pacientes con embarazo, evitarlo en pacientes o tener precaución, mejorar la higiene o promover la mejoría en la higiene de los pacientes que tienen ISGLT2 porque aumentan las infecciones micóticas a nivel genital y advertir a estos pacientes que debe suspenderse 72 horas antes de cualquier perioperatorio o cualquier cirugía que requiera ayuno y además tener en cuenta que pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con ayunos prolongados pueden favorecer la aparición de cetoacidosis euglicémica y por eso no se recomienda en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y se debe evitar a toda costa ayunos prolongados en estos pacientes. Lesión renal aguda deberíamos evitar los ISGLT2 y los pacientes que nos refieren dolor
o molestias a nivel perineal, siempre debemos buscar una fascitis necrotizante o un síndrome de una gangrena de Fourier, porque en estos pacientes eso sí es algo que puede resultar catastrófico. Los MRA, sencillamente no formularlos cuando la creatinina esté mayor a 2 o cuando el potasio esté por encima de 5. En esos pacientes se aumenta mucho el riesgo de hipercalemia. La hipercalemia no es que aumente la mortalidad, sino que probablemente hace que se suspenda el medicamento y cuando se corrige el potasio no se reinician estos medicamentos y se deteriora la sobriedad de estos pacientes, pero en general, como la esplenectomia puede aumentar el riesgo de hipercalemia y si el paciente tiene enfermedad renal crónica, eso sí puede ser grave y terminar en algún tipo de arritmia. En los pacientes con angioedema se contraindica el uso de ARNI y en pacientes que tienen Child-Pugh B o C no deberíamos poner ARNI. Pacientes con estenosis de las arterias renales y hipotensión no deberíamos iniciar la terapia de ARNI. Los caídos de la HFpEF, así como en los Juegos del Hambre, han habido muchas terapias que han ido cayendo en los sucesivos estudios, como los IECAS, los beta bloqueadores, los nitratos, la digoxina, la ivabraína, el sildenafil, reacción. Son todas terapias que en algún momento intentaron testearse con falla cardíaca, con fracción de eyección preservada, pero eventualmente los estudios fueron neutrales o inclusive negativos y por eso no se recomiendan. Tengan mucho cuidado con los beta bloqueadores, que si bien es cierto que no se recomienda como terapia estándar para falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pueden ser necesarios, por ejemplo en el caso de fibrilación auricular. Entonces tener en cuenta con la titulación, ser muy precavidos porque los pacientes con HFpEF ya está demostrado que tienen disfunción autonómica o que tienen, los de amiloidosis tienen disfunción autonómica, pero que también tienen insuficiencia cronotrópica. En general los pacientes con HFpEF y los beta bloqueadores pueden favorecer o pueden aumentar la aparición de un síncope. Y esto, no menos importante, son las terapias no farmacológicas. El ejercicio mejora los parámetros de el test de ejercicio cardiopulmonar, es decir, mejora la capacidad de ejercicio del paciente y en especial mejora su calidad de vida, mejora las relaciones sobre E' y por eso el ejercicio no puede faltar dentro de nuestra prescripción de terapias para los pacientes. Lo malo y es que la guía, pues obviamente porque no hay evidencia a favor de ello, no nos puede hacer o no nos pudo hacer una recomendación de prescripción de ejercicio para estos pacientes y por ello es mejor enviarlos a un experto en ejercicio como rehabilitación cardíaca para que les hagan una apropiada prescripción. Tengan en cuenta que no basta con decirle al paciente que se mueva ni que camine más, porque muchos de estos pacientes tienen, por ejemplo, obesidad, porque tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, porque tienen neuropatías, y si uno no hace una prescripción apropiada de ejercicio, que debe ser por un experto, nuevamente insisto, preferiblemente rehabilitación cardíaca para hacer prescripción de ejercicio, podemos generar lesiones en estos pacientes en rodillas, en los pies, por la neuropatía, por el peso. Entonces es mejor siempre que estén acompañados por rehabilitación cardíaca. El problema es que en Estados Unidos eso no cubre sus servicios, pero pues eventualmente podríamos en nuestro medio, extrapolando lo de la guía, buscar la forma de que un grupo especialista en prescripción de ejercicio pueda ver nuestros pacientes con HFpEF. Y la pérdida de peso, no nos mencionan qué tanto peso deben perder, pero sí nos mencionan que una dieta con restricción calórica mejora la calidad de vida, mejora los datos de función diastólica en los ecocardiogramas y por eso debemos hacer todos los esfuerzos posibles porque el paciente haga una restricción calórica o por lo menos que inicie un programa de pérdida de peso, obviamente seguidos por un personal serio. Y obviamente validado y un personal titulado y no personajes que simplemente aparezcan por ahí en los medios que tenemos hoy en día virtuales. Hay otras terapias no farmacológicas como los dispositivos y vamos a hablar puntualmente del CardioMEMS. Es un dispositivo que se pone en la arteria pulmonar y que eventualmente informa sobre las presiones pulmonares que se correlacionan directamente con la descompensación clínica de la falla cardíaca. Entonces en el estudio Champions tomaron pacientes con falla cardíaca y les pusieron CardioMEMS, los dividieron, a un grupo le dieron tratamiento y les optimizaron la terapia diurética de vasodilatadores dependiendo del resultado del CardioMEMS y al otro grupo simplemente les hicieron seguimientos como los hacemos usualmente, basados en síntomas, basados en clínica de congestión. Y miraron en los siguientes 6 meses qué pasaba en cuanto a hospitalizaciones y pues otros desenlaces secundarios, pero en general los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada tuvieron menos hospitalizaciones comparado con los pacientes que se les hizo seguimiento tradicional al implantárseles un CardioMEMS, es decir, implantar un CardioMEMS en los pacientes con falla cardíaca, inclusive fracción de eyección preservada, reduce las
hospitalizaciones por falla cardíaca comparado con un seguimiento estándar basado en la clínica del paciente. Y esta diferencia es significativa. El CardioMEMS logró reducir un 36% el riesgo relativo de hospitalización por falla cardíaca. Sin embargo, el CardioMEMS en este estudio Champion, a pesar de que fue un estudio positivo, aún así es una terapia controvertida, es costosa y es invasiva porque apareció posteriormente un estudio que se llama Guía para Falla Cardíaca, Guide HF, en donde hicieron el mismo estudio, pero en esta ocasión había una controversia en Champions en donde el estudio fue abierto y los autores pudieron de alguna forma haber optimizado mejor la terapia en los pacientes que se vigilaron y se monitorearon a punta de CardioMEMS, y por eso digamos que hubo mucha controversia con ese estudio Champion. Se lanzó el Guide HF para poder dilucidar y para poder aclarar esa confusión, esa duda que quedó luego del estudio, y se tomaron 1000 pacientes. A todos se les puso el CardioMEMS. Sin embargo, los pacientes nunca supieron si fueron vigilados por CardioMEMS o por clínica y se cegaron los pacientes para la intervención. También se modificaban los diuréticos, se pusieron vasodilatadores en función de lo que decía el CardioMEMS o en función de lo que decía la clínica. La mediana fueron 70 años, la mayoría fueron hombres, la mayoría fueron de raza blanca. En cuanto a la clase funcional, el 65% estaba en clase funcional 3, la mediana de NT-proBNP fue 1377, el 59% tenía fibrosis auricular, el 47% tenía una fracción de eyección por lo menos en rango ligeramente reducido o preservado. Vean que el resultado final fue un estudio neutro. No hubo diferencias en hospitalizaciones a 12 meses en pacientes que fueron vigilados y monitoreados con el CardioMEMS versus pacientes a quienes se les implantó un CardioMEMS, pero eventualmente el seguimiento y la modificación de la terapia fue por clínica. Y esto es importante mencionar, que el resultado fue neutro, pero en los pacientes, el estudio incluyó la pandemia por COVID, y la pandemia por COVID logró reducir las hospitalizaciones por falla cardíaca en el grupo de control. Entonces hubo diferencias significativas o diferencias importantes cuando analizaron los pacientes durante la pandemia o prepandemia. Tanto así que si incluimos los pacientes que tenían falla cardíaca durante la pandemia por COVID, no hubo diferencias significativas en hospitalizaciones. Pero antes del COVID, antes de que los pacientes dejaran de consultar por COVID a los hospitales, antes de esa pandemia, si solo tomamos esos datos, el CardioMEMS logró reducir en un 28% la tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca. Y ahí quedó. Digamos que hay una controversia muy grande. Debemos invadir estos pacientes, se justifica, y realmente los estudios son tan positivos, o tuvimos que hacer una modificación basados en la pandemia para poder arrastrar nuestros resultados hacia un resultado positivo. Por ahora son controvertidos, sin embargo ya parece una recomendación un poquito alentadora. Parece que estos dispositivos definitivamente nos pueden ayudar a reducir las hospitalizaciones por falla cardíaca, que son tan importantes para nosotros en cardiología como lo son otra clase de desenlaces también fuertes, pero que eventualmente creo que necesitamos un poco más de evidencias ya en épocas sin coronavirus o sin pandemia para coronavirus, en pacientes ya con falla cardíaca, y que nos enfoquemos a buscar falla cardíaca. De cualquier forma, la guía ya nos dice que deberíamos pensar y hacer una junta multidisciplinaria para considerar usar un CardioMEMS en pacientes que persisten con una clase funcional NIHA 3 a pesar de la terapia óptima, SGLT2, MRA, inclusive ARNI, y que tengan una o más hospitalizaciones por año, pacientes que a pesar de un seguimiento y ajuste fino de terapias persisten con sobrecarga intermitente y es difícil manejar el volumen de líquidos en ellos, pacientes con síndrome cardiorrenal, y esto no lo consideran, simplemente no consideran si funciona o no la terapia, con que tengan síndrome cardiorrenal consideran que deberíamos plantear la posibilidad en CardioMEMS. Eventualmente pacientes que tengan disneas también, que sean asociadas a otras patologías como obesidad, como neumopatía, y que además tienen HFpEF, ayudaría un poquito para aclarar cuando el paciente acude a urgencias o tenga descompensaciones, si su disnea se debe más por disfunción cardíaca o eventualmente más por su patología pulmonar, obesidad u otra causa de disnea. Ya para finalizar, el manejo de las comorbilidades,
No vamos a hacer una revisión extensa de esto porque para cada una de las comorbilidades hay una guía muy distinta y la guía se queda muy corta hablando uno de control de comorbilidades. Simplemente mencionaremos que la fibrilación auricular se va a estar en un 55% de los pacientes con HFpEF, que habitualmente se hace control de frecuencia preferible sobre el ritmo y que el control del ritmo debe ser guiado generalmente por pacientes que tienen anatomía favorable basados en estudios que en el control del ritmo temprano en el primer año pueden modificar y mejorar los desenlaces y que habitualmente los betabloqueadores debemos manejarlos con mucha precaución porque ellos tienden a hacer insuficiencia cronotrópica, que eventualmente los calciantagonistas o la digoxina o el verapamilo o el diltiazem deben evitarse al máximo porque pueden favorecer la disfunción sistólica y además pueden favorecer la insuficiencia cronotrópica y que casi siempre los pacientes, porque tienen un 80% hipertensión arterial, porque habitualmente tienen obesidad, porque habitualmente ya tienen diagnóstico de falla cardíaca, generalmente esos pacientes tienen indicación de anticoagulación. En cuanto a hipertensión arterial, nos recuerdan que el sprint nos dijo que una tensión sistólica por debajo de 120 en los pacientes que lo toleran puede mejorar desenlaces cardiovasculares, pero que la meta generalmente va a ser 130 o menos milímetros de mercurio de presión sistólica. En la enfermedad coronaria siempre se debe buscar y obviamente buscar revascularizar estos pacientes dependiendo caso a caso y la individualización. La diabetes mellitus tipo 2 están un poco desactualizadas porque nos hablaban de la guía de la ADA del 2017-19, si mal no recuerdo, pero hoy en día, ya este año, apareció una nueva guía de diabetes mellitus en donde ya nos hablan lo que ya sabemos todos los que hemos estado juiciosos con los tratamientos y los seguimientos de la terapia antidiabética, es que ya el abordaje de la diabetes mellitus no es glucocéntrico. Es decir, ya lo único que nos interesa no es únicamente la hemoglobina glicada y bajarla, también tenemos que mirar el control de peso y obesidad, el control de la enfermedad cardiovascular y el control de los riesgos de mortalidad cardiovascular. Y por eso hoy en día tenemos que poner terapias que no solo bajen la hemoglobina glicada, sino que además nos ofrezcan ciertos beneficios en esta población, como reducción de la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, como lo son los ISGLT2, o mortalidad cardiovascular, como si lo son los análogos del GLP-1. En la enfermedad renal crónica, los ISGLT2 tienden a reducir el deterioro de la función renal. Los ISGLT2 tienden a reducir el deterioro de la función renal a lo largo del tiempo y es por eso que debemos intentar formular estos medicamentos cuando la tasa de filtración glomerular es mayor de 20 mililitros por minuto por ajustado a 1.73 metros cuadrados de área de superficie corporal. La apnea del sueño siempre la debemos buscar. Entre un 40 y el 80% de los pacientes con HFpEF tienen apnea del sueño, así que es un paraclínico impajaritable que debemos pedir en nuestros pacientes si el stop bank y el legwork nos orientan a que tiene el paciente una apnea obstructiva del sueño, y en todo paciente debemos hacer una terapia nutricional e ir encaminados a la pérdida del peso. No nos dicen qué tanto, pero nos dicen que debemos buscar que pierdan peso y nos hablan ya de semaglutide o de la nueva terapia, que esto sí me encantó, y nos están hablando de terapias que están tomando mucha fuerza y es el tirzepatide, el cual ya en los congresos de diabetes mellitus nos están hablando cada vez más frecuentemente. ¿Cuándo enviar al cardiólogo? Digamos que esta tablita de check-in son como una mnemotecnia que perdón, nos ayuda a definir qué pacientes podemos enviar al cardiólogo, pero en general la guía nos termina diciendo que casi todos terminan llegando a un cardiólogo porque el cardiólogo confirma el diagnóstico, descarta a los imitadores que a veces de pronto el médico en general pues necesita herramientas que muchas veces están un poquito fuera de su alcance y como la resonancia magnética. Es difícil que por ejemplo en nuestro medio los aseguradores le permitan al médico pedir la resonancia magnética, que yo estoy seguro que ellos están en toda la capacidad pues de pedirla cuando la consideran apropiada, pero que en sistemas como el nuestro requieren primero que pasen por cardiología, entonces deben pasar por cardiología y generalmente los pacientes con HFpEF deben pasar por un cardiólogo porque el diagnóstico no es fácil, porque hay imitadores de falla cardíaca, porque hay cardiopatías con fracción de eyección preservada que requieren un tratamiento específico y que no necesariamente medicina general, medicina de urgencias o medicina interna tienen por qué conocer a fondo. Entonces es importante casi siempre que los vea cardiología, pero eso también es importante que nos dan los puntos para remitir a la clínica de falla cardíaca y en general se resumen en pacientes refractarios a la terapia con falla cardíaca, cuando tengan 2 o más hospitalizaciones por falla cardíaca, cuando a pesar de la terapia médica óptima los pacientes persistan sintomáticos, cuando no tengamos claridad o tengamos el requerimiento de una terapia fina
para alguna de las terapias, para las cardiomiopatías o infiltrativas o alguna de la cardiopatía que requiere un tratamiento específico le hayamos diagnosticado, o que eventualmente los pacientes cuando les iniciamos terapias hacen hipotensión o que de base tienen hipotensión y no podemos arrancar las terapias que mejoran mortalidad u hospitalización por falla cardíaca. O bueno, el compuesto de esas dos. Ya en conclusión, la falla cardíaca cada vez es mucho más prevalente, no existe un biomarcador específico, así que el diagnóstico se basa en puntajes y en algoritmos y en score de probabilidad pretest, y que en general la guía nos recomienda más H2PF, pero que después de revisar los pocos estudios que hay, eventualmente deberíamos, hasta que no aparezca un puntaje para Europa y Estados Unidos, hacer un esfuerzo por calcular los dos, si nos es posible, si tenemos las herramientas. Cada puntaje tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya existe un tratamiento para HFpEF universal y no solo es farmacológico. Recuerden, deben ir a hacer ejercicio los pacientes, preferiblemente bajo prescripción por alguien experto en falla cardíaca y prescripción de ejercicio en estos pacientes. Recuerden que un paciente obeso que haga mal el ejercicio puede lesionar, y es importante que también tenemos dispositivos que cada vez van tomando más terreno en la práctica clínica diaria, que en la evidencia científica que tenemos, como el CardioMEMS, para evitar hospitalizaciones, que falta de pronto un poco más de evidencia para poder dilucidar mejor ya, no solo por opinión de expertos, sino por estudios que nos demuestren que en los 4 escenarios en pacientes que persisten sintomáticos a pesar de la terapia, que tienen varias hospitalizaciones, que tienen síndrome cardiorrenal, o pacientes que tienen la habilidad del volumen a pesar de la terapia. Esas son recomendaciones de expertos, necesitamos ya propiamente en esas poblaciones más evidencia científica. Entonces, por ahora, saber que existen los dispositivos que probablemente van a llegar en los siguientes años, y que finalmente debemos hacer un esfuerzo bastante marcado, bastante multidisciplinario, por tratar todas las comorbilidades, porque esta sigue siendo la piedra angular para el tratamiento de la HFpEF. Si me acompañaste hasta el final de este video, quiero darte las gracias y espero verte en los próximos videos del canal. Muchas gracias.